La manera en cómo tratamos a las personas más vulnerables de nuestra sociedad es simple y sencillamente un espejo de lo que somos como sociedad. Y desafortunadamente preferimos cerrar los ojos a un fenómeno que puede estar literalmente a la vuelta de nuestra esquina. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Las Drogas como Son, el podcast de Proyecto Soma, un espacio para abordar distintos temas que tienen particulares conexiones con el mundo de las drogas y de las políticas de drogas. Soy Esteban Acuña, periodista y cofundador de Proyecto Soma. Soma es un proyecto informativo, editorial y de servicios de reducción de riesgos y daños y gestión del placer. En fiestas brindamos información, asistencia y análisis de sustancias gratuitas y recolectamos datos sobre las dinámicas de consumo para aportar a mejores políticas públicas. Nuestro objetivo es elevar, ampliar y mejorar el debate y los servicios en torno a las sustancias psicoactivas en toda Latinoamérica. En este segundo capítulo hablaremos sobre la relación entre las drogas y las personas en situación de calle, una realidad difícil de abordar porque está plagada de estereotipos y de un estigma social muy fuerte. Pero también vamos a hablar sobre lo que nos han contado sobre las personas en situación de calle y cómo estas narrativas han terminado afectando la manera en que percibimos y nos relacionamos con las drogas. El invitado de hoy justamente busca cambiar este paradigma y las narrativas en torno a las drogas por una forma distinta de abordar la problemática y de tratar a las personas que usan drogas. Hoy estamos con Jaime Arredondo, profesor asistente de la Escuela de Salud Pública y Política Social de la Universidad de Victoria en Canadá y científico del Instituto Canadiense para la Investigación sobre Uso de Sustancias. Desde 2010, Jaime ejecuta estrategias de reducción de daños en la frontera entre México y Estados Unidos y es uno de los fundadores e implementadores de La Sala, una zona de consumo seguro de drogas inyectables como heroína y ahora combinada con fentanilo, ubicada en Mexicali, Baja California. Para los que se preguntan qué es una sala de consumo seguro, es un lugar de acceso público donde las personas usuarias de drogas pueden preparar e inyectarse la droga que van a consumir bajo el cuidado de un equipo de especialistas. Debido a la mirada tradicional que tenemos sobre las drogas, lo primero que se suele pensar de estos lugares que existen en ciudades como Vancouver, Lisboa, Nueva York o Berlín es que fomentan el consumo o que mantienen las adicciones de las personas. Y es que a diferencia de los centros de rehabilitación tradicionales, el objetivo de las salas de consumo seguro no es que las personas dejen de consumir, sino poner en el centro del problema el bienestar de estas personas y ayudarlas, quieran o no, puedan o no dejar de consumir, a recibir servicios humanos, a reducir los riesgos y evitar la muerte. En las salas de consumo seguro se puede conseguir de manera gratuita materiales para inyectarse nuevos y desinfectados y así evitar contraer infecciones sanguíneas y además reciben primeros auxilios en caso de una sobredosis. Las salas de consumo seguro son quizá una de las propuestas más necesarias para las personas, la gran mayoría de las veces marginadas principalmente por su consumo de drogas y que necesitan ayuda, empatía y servicios de salud. Por eso estamos con Jaime. Buenas tardes, gracias por participar de este segundo capítulo del podcast de Proyecto Soma. Entiendo que estás viajando continuamente entre tu país natal, México, y también en Canadá, dividiendo tu tiempo entre el espacio académico y tu trabajo en terreno. Para ponernos en contexto y que la gente te vaya conociendo, cuéntanos en qué te encuentras trabajando actualmente, Jaime. Gracias a ustedes por la invitación, por abrir este espacio de un diálogo importante. Me encuentro ahorita entre tres países. Estoy en Canadá trabajando como profesor e investigador en uso de sustancias en la Universidad de Victoria, en el Centro Canadiense de Uso de Sustancias, CISUR. Después de aquí tomo un avión, aterrizo en San Diego y ahí estoy apoyando la implementación de un nuevo programa de detección de análisis de sustancias con una organización local que se llama OnPoint. Y ahí estamos implementando un servicio móvil con un nuevo espectrómetro infrarrojo que acabamos de adquirir por una donación hace ya casi más de un año, o aproximadamente un año. Y de ahí me cruzo la línea, caigo en Tijuana y ahí estoy apoyando tanto en Tijuana como en Mexicali a dos organizaciones que hacen reducción del daño. En Tijuana con Prevencasa AC y en Verter en la ciudad de Mexicali. Y básicamente después de eso, para atrás, cruzo el nuevo San Diego, cruzo el nuevo Canadá y así me la paso ahorita de gitano en estos meses tratando de hacer cosas de reducción del daño en tres países diferentes. ¿Y qué te llevó a interesarte en el estudio de las drogas y en este abordaje desde la salud pública?
Sí, mira, creo que primero, curiosidad personal. Tengo que decir que yo me identifico como persona que utiliza sustancias, pero a pesar de que llevo varios años y varias décadas de mi vida usando sustancias, también tengo que decir que nunca he estado en esa posición de vulnerabilidad donde he terminado en la cárcel por largo tiempo o terminado con muchas otras personas que negativamente el sistema de justicia les ha arruinado su vida. Y es en esa posición de privilegio la que me ha podido llevar a, después de ir estudiando por ya varios años, a enfocarme en este tema de sustancias. Porque cuando yo trabajaba en el gobierno, trabajé algún tiempo en el gobierno en México, fue cuando empezó en esa época del 2005 y la transición hacia el 2006-2007, la famosa guerra contra las drogas de Felipe Calderón. Y entonces empezamos a ver una dramática subida en el tema de los homicidios en el país. Y todo el mundo hablaba que había que ver este tema de las drogas como un tema de salud pública más que como un tema de seguridad. Yo me enfocaba mucho en temas de policía, temas de reforma de policía sobre todo. Y entonces me llamó la atención qué significa ver esto como un tema de salud pública. Y afortunadamente a través de una beca me pude ir a estudiar mi maestría, primero sobre estudios latinoamericanos, todavía muy enfocada en homicidios, y ya después el tema de salud pública en el doctorado. Y ahí ya fue donde más o menos me enfoqué mucho a lo que estoy haciendo hoy en día, a ver cómo, más allá del estigma y de no a las drogas, cómo podemos, a través de acciones de política pública, mejorar la vida de las personas y de encontrar la reducción del daño como una cosa muy natural que a mí me gustaba mucho. México, junto con Colombia, es quizá el país latino que ha recibido el impacto más fuerte y más letal de la guerra contra las drogas. Revisando tu biografía en la página institucional de la Universidad de Victoria de Canadá, dice textual que como ciudadano mexicano te ha tocado vivir de primera mano las consecuencias negativas de la criminalización del consumo de sustancias. ¿Cuáles son esas consecuencias negativas, Jaime, que te ha tocado vivir y que te han enseñado sobre las drogas o sobre la vida y sobre la relación que establecemos con las drogas también? Claro, mira, primero es que ese ambiente de criminalización, particularmente en México, ha llevado a que el país sea una tumba grande, un lugar de violencia extrema. Y entonces en ese tema de violencia, sí, desafortunadamente a mi familia nos ha tocado. Mi padre casi lo secuestran por un tema de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, de conocer personas cuyos familiares han sido desaparecidos en esta famosa guerra contra las drogas, de vivir balaceras afuera de mi casa, de ver muertos afuera de mi casa de Tijuana, de ver a familias destrozadas por esa violencia, ¿no? Entonces, desafortunadamente, la violencia es un tema que en México nos ha tocado y nos toca a todos. Y mucha de esa gran violencia es consecuencia de esta criminalización de las sustancias. Del otro, como usuario, pues bueno, me ha tocado vivir en un país donde, a pesar de que ya hay un mandato, por ejemplo, de la Suprema Corte para legalizar, regularizar el tema de la marihuana, uno todavía tiene que esconderse porque si a uno lo encuentran fumando marihuana en la calle, puede acabar en la cárcel o lo pueden desaparecer en el peor de los casos. Pero es ese contacto frecuente con el sistema criminal como un usuario de sustancias que te tienes que esconder para hacer lo que en muchos otros países del primer mundo está no solamente tolerado, sino que regulado por los impuestos, por mercados legales. Por ejemplo, hace no mucho en la ciudad de Vancouver, un empresario local puso un café de psicodélicos que abre abiertamente LSD, hongos, cualquier otro tipo de psicodélicos, y uno no tiene que estar escondiéndose y preocupándose de qué es lo que va a pasar en ese contacto con el mercado de las drogas. Y finalmente, a través de mi trabajo de produccionista del daño, pues me ha tocado apoyar muchas veces a las organizaciones ahí en el campo, salir, revivir a personas de sobredosis, hacer entrega de insumos médicos, platicar con la gente y hacerme amigo de varias de las personas que usan nuestros servicios y entender que, pues, que esta política no debería de seguir el camino que estamos siguiendo en México, que es el de la militarización, el estigma y la persecución de los usuarios de sustancias. Y a lo que dices también habría que agregar los mitos, ¿no? Crecimos escuchando que si consumimos drogas vamos a terminar viviendo en la calle o que las personas con consumos problemáticos se lo han buscado y que por lo tanto no merecen un cuidado o una ayuda y mucho menos servicios de atención sanitaria y menos con el dinero del Estado. ¿A cuántos mitos sobre las personas con consumos problemáticos nos hemos ido acostumbrando
¿Y cuáles de estos mitos escuchaste tú antes de dedicarte al tema de las drogas? ¿Y qué aprendiste luego de haber trabajado con personas usuarias de drogas en situación de calle? Escuchas a muchas personas decir que, por ejemplo, la droga más común y por la cual más del 50% de las personas son detenidas y enviadas a cárcel es la marihuana. Y entonces escuchas decir, bueno, si escuchas marihuana o fumas marihuana, perdón, terminarás en la calle, no vas a tener un empleo. Todas estas cosas negativas asociadas al estigma hacia el uso de sustancias que se pasan dentro de la familia, ¿no? La primera vez creo yo que mi padre por fin me encontró fumando marihuana, me dejó de hablar un tiempo y pensó que no iba a hacer nunca nada en mi vida. Y hoy en día voluntarea en la organización en la cual trabajo. También vio la primera sala de consumo de América Latina y entonces su cerebro ha ido cambiando y entendiendo un poco la narrativa de que no necesariamente por utilizar sustancias eres una persona de mal. Y también está esa otra parte en la cual, de manera opuesta, vemos también a ciertas sustancias como un valor agregado, es decir, el alcohol en nuestro país, en México, es visto como muchas de las veces como una sustancia que ayuda a probar que eres un buen hombre, que eres aquel que toma más, es un mejor macho, y entonces hay toda esta competencia por ver quién puede tomar más, cuando no dimensionamos, por ejemplo, las consecuencias negativas que trae el uso de alcohol en nuestra sociedad. Pero si a alguien se le ve fumando un cigarro de marihuana o usando cocaína o alguna otra sustancia psicodélica, MDMA o cristal, heroína, etcétera, eres una persona que no va a llegar a nada, que desperdició su vida y que algo probablemente tiene que estar mal dentro de ti porque por alguna razón estás utilizando sustancias. No cabe ese concepto de utilizar sustancias por una manera para generar placer o para generar conocimiento, meditar, analizar el mundo en el cual te encuentras, o simple y sencillamente por experimentar en una época en la que estás en tu vida. Y entonces sí, tenemos esa connotación negativa para cierto uso de sustancias, y creo yo que ese es el mayor problema que tenemos, ese estigma en el cual diferenciamos entre algunas drogas buenas o consumidores buenos si utilizas cierto tipo de sustancias, pero no si pruebas la metanfetamina o pruebas la heroína o el fentanilo, vas a acabar tirado en la calle o como les dicen hoy los zombies del fentanilo para tratar de asustar a la gente. Ahora, muchos de estos mitos y estos estereotipos están alimentados por desinformación, ¿no? Tu propia experiencia con las drogas también te ha llevado a investigar y buscar información. Tu padre, nos contabas, pudo cambiar su percepción sobre las drogas a partir de la información. Hoy trabajas como profesor, como investigador, dictas clases sobre temas de drogas en el extranjero. ¿Cuáles aprendizajes de tu trayectoria académica marcaron tu forma de entender las drogas? Y cómo este conocimiento te ha ayudado a ti también a cambiar las ideas y enfoques de otros sobre las drogas. Gracias por traer ese tema. Primero quisiera decir, el tema de la educación es básica, ¿no? La información. Y creo que eso me di muy tempranamente a la tarea de tratar de investigar por mi parte, ¿no? Tratar de leer, tratar de entender, cuando empezó a discutirse ese tema de veámoslo como una parte de salud pública, de cuáles eran soluciones que se habían planteado en otros lados, en otras partes del mundo. Y eso fue cuando, por ejemplo, diseñé una clase de política de drogas, lo que trataba de darle a los estudiantes, conocimiento, ver qué pasa en otros lugares. Y fue bonito cuando algunos de esos estudiantes me decían que empezaron a tener estas mismas discusiones que yo tenía con mi padre en su mesa, en la mesa de sus casas, con sus familiares también, empezando a poner estos datos sobre la mesa y decir, no, estos mitos hay que quitarlos con evidencia, con información que podemos compartir, pero también con información que puede ser sencilla de digerir. No tenemos que hablar como un paper sofisticado en una revista en inglés, sino que una manera en que podamos discutir con nuestros familiares y poner ese punto de vista sobre la mesa para generar ese debate. A mí, ¿qué fue lo que me hizo como ese switch de querer cambiar las cosas y verlas de manera diferente? Pues sí, fue ese trabajo voluntario en Tijuana y las personas que me abrieron las puertas a la organización y los promotores comunitarios que me permitieron ir a campo y platicar con las personas.
y ver que tenían muchas necesidades y que podíamos a través de este tipo de acciones de reducción del daño como entrega de jeringas o simple y sencillamente brindar un espacio seguro en una organización para que las gentes pudieran hablar sobre su situación y ver cómo podemos referirlas a los servicios que mejor requieran. Yo me di cuenta que era algo, primero mi pasión, donde podía ayudar a más personas, pero sobre todo algo donde podíamos ver el impacto de manera casi inmediata en ciertas personas. Es decir, donde podríamos ver si a una gente tenía una herida y entonces podíamos hacer una curación y así evitar que le amputaran una pierna o un brazo, o hacer una detección temprana de VIH, o saber cómo, por ejemplo, utilizar cierta jeringa para minimizar riesgos, o darle una pipa para que entonces pueda tener esa alternativa entre no inyectarse, pero mejor fumarla. Donde vi en acción lo que mucha de esa literatura que había estado leyendo me decían que eran acciones que necesitamos continuar e inclusive ampliar en nuestro país, en México, y en otros países. Hay todo un imaginario también creado en torno a las personas con consumos problemáticos. Muchos son encerrados en cárceles o en centros psiquiátricos, o son llevados en contra de su voluntad a centros religiosos, ¿no? Donde manejan estrategias de salud que están desfasadas, ¿no? Y que incluso pueden afectar la salud y los derechos de estas personas. ¿En qué consiste realmente el trabajo de reducción de daños en la población, en esta población, ¿no? ¿Y qué nos dice sobre la forma en la que los profesionales de la salud han venido abordando este problema? Y creo que tú diste en un punto muy clave, que son personas. Muchas veces el lenguaje también importa. Y esta palabra de adictos que en la narrativa oficial se pone, trata también de deshumanizarlos y decir, lo bueno es que están ahí y necesitan que los forcemos a cambiar. Cuando no nos ponemos a ver que muchas veces es toda esta condición alrededor de la persona, ya puede ser trauma o desventaja económica o abuso, nos ha llevado a esa posición. Y desafortunadamente, y aquí tengo que hacer un poco de mea culpa, como expertos en salud pública, por un momento hemos tratado de vender el tema que la adicción o el uso abusivo de sustancias es una enfermedad. Y entonces la narrativa de política pública generada a través de esa discusión de es una enfermedad, dice, bueno, es que entonces están enfermos y los tenemos que obligar a que cambien, porque ellos no pueden cambiar solo. Y es aquí donde tenemos que hacer nuevamente mayor trabajo para definir exactamente si continuamos diciendo que es un tema de salud pública, tal vez lo podemos ver. Yo hago muchas veces esta analogía que a mí me la enseñaron, que es, por ejemplo, un diabético que necesita la insulina, ¿no? Necesita un medicamento para poder tener una calidad de vida adecuada. Y vemos este tema, por ejemplo, con el uso de opioides, con la heroína, o ahora lo que está de moda es el fentanilo, donde hay tratamientos sustitutivos para aquellas personas que quieren ya no usar y que entonces pueden tener un acceso a un medicamento, así como otra persona puede tener un medicamento para su diabetes, ¿no? Y en ese sentido, tal vez en eso a veces nos podemos referir como un tema de salud pública, pero no como un tema de que tenemos que forzarlos a cambiar, porque lo que sabemos es que este tratamiento forzado muchas de las veces es violatorio de sus derechos humanos, no consigue la rehabilitación plena y sobre todo no lo consigue porque muchas de esas veces este tratamiento es forzado y sin ningún medicamento, solamente en abstinencia, y la persona regresa, a veces la aíslan de su comunidad y entonces no se lleva todo este proceso de tratar de crear esas condiciones para que la persona pueda estar conviviendo con su comunidad con un uso de sustancias manejable. Y también aquí no quiero romantizar el uso de sustancias. Muchas personas no pueden tener una relación, por así decirlo, no tóxica con las sustancias, ¿no? Hay personas que te dicen, yo si empiezo a utilizar me dejo ir y no puedo dejar de consumir y por eso quiero ayuda y quisiera entonces una alternativa a no consumir, pero en ningún momento obligarlas. Y desafortunadamente lo que hemos visto, al menos por ejemplo en México, suceder por décadas, que es el tratamiento obligatorio, donde muchas de las veces son personas en situación de calle, en donde en vez de darles primero un lugar donde puedan estabilizar su vida a través de una casa o un alojamiento digno, lo que se hace es retirarlas casi a una cárcel, que la denominan supuestamente tratamiento de sustancias. Y por ejemplo, en Mexicali acabamos de recibir hace un mes, una recomendación que
fue gracias al trabajo de Berter, de Lourdes y de Said, que llevamos por más de un año la documentación de varias personas que fueron retiradas en contra de su voluntad y mandadas a centros de rehabilitación forzadas. Y podemos subir por primera vez la primera recomendación de derechos humanos sobre el tratamiento obligatorio, en donde se le pide al Ayuntamiento de Mexicali que deje de hacer estas prácticas. Desafortunadamente seguimos viendo a los policías que siguen levantando gente y se la siguen llevando a tratamiento, pero al menos ya tenemos una herramienta legal con la cual podemos entablar una discusión con la ciudad y la municipalidad para hacerles ver que es necesario una estrategia diferente que no viole los derechos humanos de las personas como consumidores de sustancias. El mundo de las drogas es mucho más complejo de lo que te han contado. Durante décadas, los medios de comunicación, la escuela y los estados han difundido información sesgada o falsa sobre el mundo de las drogas, alterando nuestras nociones sobre la salud, el placer, el cuerpo, la libertad, la seguridad y en general la vida. Por eso, búscanos en redes sociales como Proyecto_Soma para estar al tanto de los más actuales y novedosos debates que se dan hoy en día en torno a las sustancias psicoactivas en todo el mundo. Ampliemos el debate. Soma, las drogas como son. ¿Y qué te ha llevado a ti, Jaime, a ver estas comunidades con empatía? En Latinoamérica las personas en situación de calle suelen ser una realidad al margen y súper invisibilizada. En Holanda o Alemania, por ejemplo, estas salas existen hace mucho tiempo. ¿Qué nos dice sobre nuestra consideración a estas personas? El hecho de que estas medidas sean tan trabadas o que prácticamente no existan en Latinoamérica. Sí, creo que claramente, ¿qué me ha llevado a esto? Pues fue la educación, fue mis abuelos, mis padres, los que me enseñaron a tratar de ayudar a los demás, a ser generoso y a tratar de hacer algo con mi vida que me motivara. Y creo que tengo este trauma donde realmente quise ser doctor, pero no tenía la paciencia para dedicarme a ser un médico. Y entonces trato de hacer esto lo más que puedo para tratar de ayudar a mi comunidad, porque al final del día, desafortunadamente, como una consecuencia del tema de la militarización de la seguridad pública, de la guerra contra las drogas en México, todos somos víctimas de las víctimas colaterales de estas políticas, y al final del día nadie más va a venir a solucionarlo si no somos nosotros los que ponemos ahí de frente el trabajo. Y tengo la fortuna de que varias organizaciones me han abierto sus puertas y su confianza para poder trabajar con ellas. Y es en ese tema de humildad que me han enseñado a ser una mejor persona y a entender a la población a la cual atendemos. Efectivamente, muchas de las poblaciones que atendemos son personas en situación de calle que desafortunadamente son las olvidadas por la sociedad y son las que es más fácil básicamente encarcelar, porque no queremos ver la realidad de que la manera en cómo tratamos a las personas más vulnerables de nuestra sociedad es simple y sencillamente un espejo de lo que somos como sociedad. Y desafortunadamente preferimos cerrar los ojos a un fenómeno que puede estar literalmente a la vuelta de nuestra esquina. Y es en esa parte en donde te digo, creo que trabajar con las organizaciones y el staff de esas organizaciones, que no puedo dejar de agradecer por todo lo que hacen, por todos los proyectos que tengo con ellos, me han enseñado eso. Desafortunadamente, muchos de nuestros países en América Latina viven estas oleadas, por así decirlo, de progresismo y después conservadurismo. Y entonces, si hacemos un estudio de la política de drogas en América Latina, lo que vemos es que muchas de estas políticas son efímeras, porque los gobiernos cambian y entonces podemos tener gobiernos muy liberales de izquierda que aplican políticas innovadoras de reducción del daño, ya sea brazos abiertos en Brasil o en Colombia, inclusive en México, y de repente llega un nuevo gobierno, no necesariamente tiene que ser de derecha, ahorita acaba de pasar en México con un gobierno que se dice de izquierda, y se cortan los fondos para continuar con estos proyectos, entra un nuevo alcalde y decide empezar de cero la política pública, y entonces regresamos 3 pasos atrás, ¿no? Donde parecía que habíamos avanzado 2 pasos, y habíamos ya puesto el tema de ayudar a las personas a través de políticas públicas basadas en evidencia. Llega una nueva persona que dice, no, yo creo que no está bien así, o yo por qué debo de apoyarme en las organizaciones de la sociedad civil, y echan para atrás todo lo que se había venido construyendo por décadas. Y entonces es en eso, creo, en América Latina, en el cual estamos todavía capturados en esta discusión, y no solamente en América Latina, en muchos otros países. En Estados Unidos es similar, ¿no? Llega el gobierno de Donald Trump y muchas de las políticas liberales que había dejado el presidente Obama
se les da vuelta atrás. O lo mismo demócratas como en el estado de California que vetan el gobierno estatal una ley para poder sancionar los lugares de consumo seguro. Y entonces vemos que está esta batalla siempre entre conservadurismo o entre políticas públicas que no se sostienen a lo largo del tiempo, a pesar de que existe la evidencia de que esta es la mejor manera de tratar el uso de sustancias. Estos problemas que mencionas, la falta de apoyo desde las autoridades o cómo en algunos gobiernos se avanza en materia de reducción de daños para luego llegue otro gobierno y retroceda todo lo avanzado, ¿no? Son también experiencias que has vivido en la sala, el primer centro de consumo seguro en América Latina. Primero, ¿cómo se originó la idea de establecer la sala? Y segundo, ¿cuál ha sido el golpe más duro que te ha tenido que pasar o has tenido que enfrentar para sacar adelante este proyecto? Para aquellas personas que nos están escuchando, una sala de consumo seguro es este concepto que se ha desarrollado desde inicios de los 80, final de los 70 en Europa, que se les conocía primero como salas de inyección segura y cuyo concepto ha transicionado hasta hoy en día. Por ejemplo, en Canadá las denominaron centros de prevención de sobredosis. Poco después de que abrimos, creo yo, a las días, no quiero decir ni siquiera semanas, salimos en una nota de periódico nacional y estalló la bomba. Llegó el municipio a cerrarnos, alegando que no teníamos permisos de bomberos, ni permiso de uso de suelo, ni siquiera sobre el tema central, que era el tema de consumo seguro, sino simple y sencillamente con restricciones muy burocráticas de cómo abrir un negocio en una ciudad. Y nos cerraron. Después de una batalla larga, que no debió de haber sido tan larga desafortunadamente, pudimos tener una asesoría con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes intercedieron a nuestro favor, y nos sentamos con las autoridades y nos dijeron, bueno, pueden volver a abrir su servicio de intercambio, pero por favor les pedimos que no hagan el consumo seguro. Y como buenos mexicanos, como dice Lulú, primero mejor pedir perdón que pedir permiso. Dijimos, ok, sí, seguimos operando nuestro servicio de consumo, pero ya sin que fuera tan abierto. Y al final eso es lo que decimos, nosotros no solo somos una sala de consumo, más bien lo que nosotros somos es un centro comunitario con un servicio de consumo seguro, dentro de otros servicios como intercambio de jeringas, asesoría psicológica, de derechos humanos, de prevención de VIH, hepatitis, de referencia a otros tratamientos, que da servicios no solamente a personas que se inyectan drogas, sino a población LGBTQ, a migrantes, en fin, a toda aquella persona vulnerable que necesite servicios. Desafortunadamente, y esa es la segunda parte de tu pregunta, lo que hemos visto en los últimos años a partir del 2018 con la entrada del nuevo gobierno federal fue que se cancelaron todos los recursos para la reducción del daño en México. Y eso implicó que todos estos sueños que teníamos de cómo ampliar un servicio que no nada más que quisiéramos que fuera de consumo para mujeres, sino abrir un albergue para mujeres, que eran todos estos sueños que teníamos en el 2018, ya después de que habíamos conseguido financiamiento del gobierno, nos lo quiten todo. Y entonces no solamente es triste porque nos quitan el dinero para poder contratar staff, pero sobre todo nos quitan el dinero para dar jeringas y materiales de prevención del daño a las personas. Y entonces es frustrante. Y es aquí donde le digo a la gente que me vuelvo cada vez más intolerante, porque tratamos de hacer bien y el gobierno nos pone más trabas y nos hace más difíciles las cosas. Y entonces es triste pensar que hay evidencia por más de 30, 40 años de estos tipos de estrategias que funcionan para que el nuevo gobierno venga y decida cancelar los recursos. Y uno diría, bueno, pues cancelan los recursos, pero haz tú los servicios. Y nos damos cuenta que tampoco quieren hacer eso. No quieren dar servicios y simple y sencillamente quieren estigmatizar y hacer más militarización y decirle no a las drogas con campañas muy estigmatizadoras. Y pues uno de repente pierde las ganas de hacerlo y de repente se tiene que, digo yo, a veces era como que íbamos corriendo, nos pusieron la pierna, nos caemos, lo único que nos queda es levantarnos, sacudirnos los polvos, quitarnos el polvo de la ropa, y en estos momentos de mayor oscuridad es cuando tenemos que brillar más. Y así es una batalla donde a veces es triste, pero de repente uno escucha a las personas y los testimonios de las personas que van y utilizan nuestros servicios y se da la cuenta que tenemos que seguir esta batalla por ellos y por nuestras comunidades. Está demostrado que las salas de consumo seguro permiten disminuir el consumo en la vía pública. Se ha demostrado que reduce enfermedades de transmisión sexual. Se ha demostrado que las personas que van a estas salas de consumo
tienen 3 veces más de posibilidades de acudir a un centro de tratamiento de consumo de drogas. ¿Qué pasa cuando la evidencia sobra, pero es tan difícil que se convierta en una política pública? Según tu experiencia, ¿cuán fuerte es esta resistencia para estas iniciativas? Gracias por esa pregunta. Es importante porque a veces creo que nos olvidamos de que, primero, de que los datos son necesarios, ¿no? Y entonces todos estos que mencionas lo podemos tener porque hay gente que se ha dedicado a generar los datos. Esta combinación entre investigadores y activistas, o inclusive de activistas e investigadores, como yo me considero, es importante porque cuando vienen a sentarse sobre la mesa necesitamos nosotros argumentos, ¿no? Primero necesitamos estar sentados en la mesa, creo que ante todo, en la mesa de tomadores de decisiones de política pública, y necesitamos estar ahí con datos en la mano. Porque al final del día, sin datos, ellos pueden seguir alimentando estos mitos. Y entonces, por ejemplo, una tarea grande que hacen las organizaciones y que creo que no se les da suficiente valor es el cambiar la narrativa pública. Es cambiar ese estigma, y eso solo se puede hacer a través de la discusión en foros públicos o en foros no necesariamente académicos, sino donde se hable directamente con la comunidad, de presentar y decir exactamente esto, decir, cuando nosotros, por ejemplo, abrimos la sala, uno de los grandes problemas que nos decían es que se va a morir. ¿Qué pasa si alguien se muere dentro de la sala? Y en toda la historia de más de 30 años, casi ya más, 35, 40 años de las salas de consumo seguro, no se ha muerto una sola persona porque precisamente están diseñadas para eso, para que las personas no se mueran ahí, ¿no? Pero lo tenemos que hacer con ciertos procedimientos, tener naloxona, saber cómo responder en caso de una sobredosis. Pero ese es uno de los mitos, ¿no? El otro era que iba a aumentar la delincuencia, y entonces llevamos operando más de 3 años en una zona de consumo seguro y no se ha caído el mundo. No ha habido balaceras afuera de nosotros, el barrio no se ha vuelto más inseguro, sino por el contrario, hemos generado estos reportes académicos y también a la comunidad en la que demostramos que hemos revertido, por ejemplo, casi 800 vidas alrededor del centro de consumo seguro, donde hemos dado muchísimos servicios sobre temas de atención de VIH o referido a personas a tratamiento. Pero desafortunadamente las personas tienen este estigma que lleva pues generaciones construyéndose, y que tenemos que recordar que va a tardar el que podamos tirar esas barreras mentales. Creo yo que lo más importante, además de darnos los servicios directamente a las personas y las personas que han sido beneficiadas por el tema de las salas, es que la sala demostró que es posible tener una zona de consumo en América Latina, y que entonces hay organizaciones en otros lugares del país y en otros lugares de América Latina que ya están empezando sus propios ejercicios para abrir sus propias salas de consumo. Y entonces el cielo no se cayó es un tema importantísimo de demostrar con esta evidencia de que lo peor no va a suceder. Si se hace bien, podemos cambiar ciertos factores de riesgo para muchas personas y transformar nuestra comunidad. Ahora, pues no es suficiente para los tomadores de decisiones de política pública, pues porque tienen muchas de las veces una idea muy sesgada sobre este tema de uso de sustancias, y también es ahí donde nosotros tenemos que recordarles que hay muchos tipos de usuarios de sustancias y que desafortunadamente, siempre tratando de hablar con los estudiantes, trato de enfatizar el tema de que no te dejes llevar por la percepción de lo que ves, ¿no? Sí, nosotros nos infectamos, o más bien nos enfocamos a una población extremadamente vulnerable, de personas que muchas de ellas tienen o no tienen una casa, y entonces tienen una historia muy fuerte de un consumo problemático. Pero hay que recordar que personas consumen sustancias en sus casas todos los días. Y entonces muchas de estas personas que no se enfrentan en el día a día contra el sistema de criminalización, contra los policías en la calle, consumen drogas, y no por eso dejan de ser personas que se levantan todos los días, que van a trabajar, que regresan con sus familias, que están en nuestra sociedad y que contribuyen de una manera positiva, a pesar de que a lo mejor utilizan cristal para su jornada de trabajo, o a lo mejor utilizan heroína pero reducen su consumo a mañana y noche, o simple y sencillamente ponernos en los pasos de personas que desafortunadamente por este estigma no pueden decir más abiertamente: sí, yo consumo sustancias, no terminé en la calle, pero que tienen que estarse escondiendo por ese estigma. Y entonces hay que traer la luz
a este tema, de decir, no necesariamente por consumir sustancias eres una persona de mal y vas a hacer cosas negativas, sino que solamente vemos un pequeño porcentaje de esas personas y tratamos de hacer una extrapolación o una aseveración gigante sobre todo el que consume sustancias va a acabar terminando en la calle, y eso es completamente falso. Has dicho que vivimos cargados de estereotipos y que estos estereotipos nos impiden ver la realidad de las personas con consumos problemáticos. De hecho, cuando hablamos de habitantes en situación de calle, las drogas suelen presentarse como un consuelo, entre comillas, pero también son presentadas como una necesidad. ¿Qué tipo de placeres brindan las drogas a las personas en esta situación de calle? ¿Podemos hablar de placer, Jaime? A mí no me gusta siempre decir generalidades de que todo mundo absolutista, no hay nadie, ¿no? Y entonces no me gusta tanto encasillar a las personas en ciertas categorías, pero tal vez sí en muchas de las poblaciones en situación de calle, sobre todo en una extrema vulnerabilidad, pues muchas de las veces el consumo de sustancias pues permite sobrellevar esa realidad dura. Por ejemplo, si no tienes dónde dormir, un lugar seguro donde dormir, pues lo que buscas es no dormir, y entonces un estimulante estilo metanfetamínico como el cristal pues te permite estar alerta el más tiempo posible. O si encontraste un lugar donde dormir, pero muchas de las veces puede ser un lugar donde es una coladera, abajo de un puente, en condiciones insalubres a lo mejor, entonces un opiáceo te puede ayudar para dormirte. Pero hay otras personas también en esa misma situación que también les puede gustar ese primer sentimiento de euforia o del efecto que hace el cerebro, que genera también una recompensa. Pero es aquí donde entonces nos tenemos que plantear, bueno, ¿en qué momento deja de ser una recompensa y generar placer a generar entonces una consecuencia negativa? Y creo que es ahí donde debemos escuchar a las personas. Es ahí donde tenemos que centrarnos en darles ese oído y escuchar a cada uno, que es la relación que tienen con esa sustancia. Porque creo que es muy sencillo para muchos investigadores e investigadoras que leemos como la definición de texto. Entonces decimos, bueno, esta persona por estos hábitos entonces tiene un problema. En vez de sentarnos un poco y darnos más el tiempo de hablar con esa persona, decir, ok, ¿representa para ti un problema ese consumo? Y que te diga, no, yo a pesar de que sí he estado dejando de hacer ciertas cosas por mi consumo, siento que no es un consumo negativo. O lo opuesto, que sí escuchamos a personas muchas de las veces que vienen servicios que nos dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero usar, pero no puedo dejar de usar. Entonces creo que nuevamente es centrarnos en la persona, ¿no? Y tomarnos el tiempo de no tratar de encasillar a todas y todos con un mismo lente en el cual si tienen ciertas actitudes y ciertas métricas, es muy fácil sí hacer un diagnóstico clínico y decir entonces sí, tienen este trastorno por uso de sustancias, pero debemos de tomarnos un poco más el tiempo de hablar con esas personas y decir, bueno, ¿en qué momento te encuentras? ¿Qué es la relación que tú tienes con esa sustancia? ¿Quieres dejarla o no? Y hacer un trabajo individualizado, porque desafortunadamente hemos tomado muchas de las veces este tema donde preferimos hacer un machete de política pública, decir todas aquellas personas que están en situación de calle tienen que ir a tratamiento sí o sí, en vez de tomar un bisturí y decir, bueno, aquellas personas que a lo mejor su problema no es el uso de sustancia, sino es el que no tienen un lugar y tienen un trabajo estable que les permita tener una mejor relación con esa sustancia y hacer un diagnóstico más individualizado de cómo está cada persona en su consumo, en su relación personal con la sustancia. ¿Sabías que en la mayoría de accidentes relacionados al consumo de drogas, el principal problema fue que la persona no sabía cuánto era la dosis personal o incluso desconocía si la sustancia que había adquirido era realmente la que buscaba? El mayor riesgo de las drogas es la ignorancia que se ha impuesto sobre estas. Por eso, en Proyecto Soma realizamos intervenciones informativas, capacitaciones, recolectamos datos sobre dinámicas de consumo para aportar a mejores políticas públicas y ofrecemos análisis para detectar adulterantes o suplantadores en las sustancias. Y así se pueden evitar malas experiencias o incluso la muerte. Si organizas fiestas, conciertos o eventos de otro tipo y estás interesada en nuestros servicios, búscanos en redes sociales como Proyecto-Soma y escríbenos. ¿Sabes cuidarte? Regula tu consumo. Soma, las drogas como son.
Hace unos días circulaba un video en Twitter de una señora en Estados Unidos asistida por los servicios de reducción de daños que dice: "Nos están amando hasta la muerte". A partir de esas palabras, los habitantes de calle con usos problemáticos de drogas están muriendo, están sobreviviendo. ¿Cómo entender esas palabras del video? En el tema de personas en situación de calle, que es lo que me ha tocado ver muchos de estos años que ya llevo haciendo el trabajo, es una relación complicada, digo nuevamente, de nuestra sociedad, decía cómo relacionarnos con ellas y ellos, en el sentido de que hoy en día, desafortunadamente, América del Norte, en Canadá, Estados Unidos y algunas partes de México, debido a la exposición del fentanilo en las sustancias locales, el riesgo de sobredosis es mayor. Y entonces con ello, no solamente de sobredosis, sino de sobredosis fatales. Y entonces estamos en una situación donde esas personas que ya estaban en una vulnerabilidad, que ya vivían fenómenos de sobredosis o de contagio de enfermedades que pueden ser mortales, se encuentra todavía más grave el problema. Y donde siento yo que las acciones que hacíamos o que estábamos haciendo como para contener la situación ya no son suficientes. Y no son suficientes porque lo dicen los números. Las personas muestran su frustración porque ven que amigos suyos, que miembros de la comunidad mueren, y porque uno quisiera que las cosas avanzaran más rápidamente, donde no tuviéramos que estar rogando por estas acciones de salud pública, sino donde deberíamos de estar exigiendo que son un derecho. Todos tenemos un derecho a la salud, a vivir, y donde intervenciones como estas de intercambio de jeringas, zonas de consumo seguro, detección de análisis de sustancias, dotación de naloxona para la prevención de sobredosis, deberían de ser la regla y no la excepción. Entonces, hay mucha frustración en la calle porque, nuevamente, como que hacíamos lo necesario para contener el problema y es como si estuviéramos puestos frente a un tsunami con un pequeño muro de 2 metros pensando que vamos a poder contenerlo, y donde pues nos está desbordando, donde las personas que trabajan en los servicios, el staff, está cansado de ver tanta muerte, se genera el famoso burnout, donde ya las personas están cansadas, donde no podemos seguir rogando, sino que tenemos que exigirle al gobierno, y donde es clara la frustración de todas y todos, tanto de las personas que utilizan sustancias como del staff que las ayuda, de que no estamos haciendo lo suficiente para salvar vidas. ¿Y qué te mantiene allí, Jaime? Pese a contar, digamos, con la razón de tu parte, con la evidencia, con la estrategia, trabajas con las personas de calle, pero parece no es suficiente, siguen aumentando las muertes. ¿Qué es lo que te mantiene allí? Me mantiene ahí el equipo con el que trabajo. Yo he sido muy claro que no sería la persona que soy hoy si no hubiera tenido esta posición al staff, a las organizaciones, a que me abrieran sus puertas y que me hubieran enseñado. Y entonces en esos momentos, creo yo, de mayor frustración, es cuando puedes voltear a tu izquierda o a tu derecha y ver esos colegas que trabajan contigo, dando servicios. Yo soy una persona privilegiada en el sentido de que tengo este trabajo de profesor y entonces puedo aislarme, y soy el afortunado de que de repente puedo decir y tomar un vuelo y estar de repente ya ahora aquí en Canadá y en un escritorio y no sufrir todos los días como lo sufren los compañeros con los que trabajo, que me han brindado siempre su apoyo. Y si estoy aquí en Canadá es gracias al trabajo de ellas y ellos. Y somos entre nosotros, entre quienes nos motivamos y decimos, ¿sabes qué? No es momento de tirar la toalla. Nuevamente, esta frase que les digo, que siento que cuando las cosas están más oscuras es cuando tenemos que brillar más, y no va a haber nadie más que lo haga por nosotros. ¿Cómo ves frente a ese panorama el futuro de la reducción de riesgos y daños en América Latina, en base a tu experiencia, que trabajas también en Canadá, que es uno de los países que está a la vanguardia, digamos, con todas estas estrategias de reducción de riesgos y daños y la gestión del placer? Aspiramos a ser como países de primer mundo, queremos tener un lugar entre esos países más desarrollados, pero no estamos dispuestos a dar esos pasos de política pública. Nos encontramos todavía encasillados mentalmente. Nuestras sociedades están viviendo las consecuencias negativas de acciones que otros países están poniendo sobre el esquema internacional de regulación de sustancias. América Latina es una de las regiones más violentas del mundo.
Y buena parte de esa violencia se debe a la manera en que se ha criminalizado el uso de sustancias. Entonces debemos ser nosotros los primeros interesados en no esperar a que cambie el famoso marco internacional de uso de sustancias, sino ir cambiando nuestra lógica local, nuestro entorno local. Yo creo que, o al menos soy fiel creyente de que los cambios empiezan realmente en los niveles locales. No tenemos que esperar a ir a una sesión de las Naciones Unidas y discutir sobre vamos a cambiar el marco. Más bien lo que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra. Si hay un tema en nuestra comunidad, abrir servicios de sustancias, pedirle ayuda a otros lugares, a otras personas de cómo iniciar programas de intercambio de jeringas o de dotación de pipas o de análisis de sustancias, o simple y sencillamente en la discusión local, en la universidad, en la comunidad, de cómo ver el uso de sustancias de una manera diferente. Si no, nos tardaremos otros 100 años en cambiar todo esto. Y mientras tanto, ¿qué le dirías a las personas que nos están escuchando sobre la manera en la que vemos a las personas de calle y a las personas que trabajan en el área de salud pública y que aún no conocen o no se interesan en estas áreas de intervención que hemos venido conversando en esta entrevista? Sí, creo yo que diría dos cosas. Empatía y solidaridad es lo que necesitamos. Uno tiene que asumir el privilegio en el cual se encuentra. Para aquellas personas que sean consumidoras de sustancias, creo que es momento de verse en el espejo y dejar de estigmatizar, en el sentido de que uno mismo tiene que empezar a decir, bueno, es que yo no consumo cristal, no consumo heroína, como una manera de ese estigma interiorizado, de decir, yo nada más hago buenas drogas, ¿no? Yo nada más tomo alcohol o fumo marihuana, o de repente un pasoncito de cocaína de vez en cuando, o un MDMA cuando estoy en la fiesta. Y es ahí donde entonces los usuarios de sustancias tienen que recordar la lucha es de todos los usuarios de sustancias. La reducción del daño empieza en los 70s, un poco dependiendo de cómo lo ves. A mí me gusta una primera historia de generación de la reducción del daño, que es en Holanda. Los propios usuarios de drogas inyectables que empezaron a crear esos clubes de autoayuda para poder disminuir los riesgos. Entonces fueron usuarios de heroína los que empezaron este movimiento de reducción del daño. Los que nosotros ahora nos encontramos buscando espacios seguros en fiestas y nos adjudicamos ese tema de la reducción del daño, tenemos que recordar que empieza de otro tipo de sustancias y que nosotros tenemos que ser los primeros que, si estamos exigiendo solidaridad y acciones de reducción del daño para que tengamos una mejor fiesta, para que podamos hacer un festival de música o un concierto, nos mostremos solidarios con esas personas que también necesitan nuestra ayuda, que no tienen acceso a jeringas, que no tienen acceso a pipas, que están viviendo en situación de calle. Entonces es un movimiento solidario en el cual nosotros primero, aquellas personas que utilicen sustancias, tengan que generar empatía por todos. Si nos afectan a unos, nos afectan a todos. Y no decir ni categorizar entre usuarios de cierto tipo, usuarios de otro tipo, y decir y empezar a hablar con estigma siempre que estamos discutiendo cualquier uso de sustancias, ¿no? Eso creo yo es uno de los primeros pasos. Y el segundo que mencionas, pues a los profesionales de salud pública hay que recordar que también son generados por un sistema, que muchos de los doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, pues llevan un sistema que muchas de las veces en sus lugares de capacitación o de educación no les dan ningún curso sobre reducción del daño o sobre uso médico de uso de sustancias o sobre un tema que los exponga a una realidad diferente. Y es aquí donde lugares, por ejemplo, en Prevencasa se me hace muy interesante. Hay un programa de capacitación de médicos donde hacen una rotación médica y atienden en la clínica a poblaciones vulnerables, donde hay que exponer más a los profesionales de la salud a este tema, para que entonces desde una edad temprana tengan una exposición y pueden entonces cambiar, de ver las cosas de manera diferente. Cuando, por ejemplo, y no quiero dejar otro tema que es importante, que es el tema de la policía. Cuando me dedicaba durante el doctorado a entrenar policías en temas de reducción del daño, recuerdo siempre que hicimos un video de capacitación para entrenar a los capacitadores de la Academia de Policía. Más o menos 1 de 10 yo decía que eran los que cambiaban, ¿no? Y entonces hay que enfocarnos en ir cambiando gradualmente, porque si no empezamos con uno, no vamos a acabar nunca. Aunque sea uno, es un cambio positivo. Recuerdo muy bien cuando pusimos ese video y les enseñamos sobre qué era la metadona, y uno de los policías se levantó y preguntó, oigan, ¿por qué no entonces mejor no regalamos la metadona? Sale más barato que estarnos mandando constantemente a la cárcel. Entonces dije, bueno, eureka, 1 de cada 10. Entonces hay que enfocarnos en ir cambiando, aunque sea 1 de cada 10, para después en algún momento ya no van a ser 1, van a ser 5, van a ser 6.
y se va creando una masa crítica en la cual ya por fin pudimos ver en su mayoría el uso de sustancias de una manera diferente. Pero eso es a través de ese trabajo de concientización, de crear empatía, de crear solidaridad entre usuarios, entre profesionales de la salud, tomadores de decisiones públicas y la comunidad en general, de que esto nos beneficia a todos. Hacer las cosas de una manera diferente nos beneficia a todos. Si no, veamos nada más los resultados que tenemos hasta el momento de seguir haciendo las cosas como las seguimos haciendo. Más violencia, más uso de sustancias. Creo que es algún momento en el cual tenemos que decir, ya, basta, tenemos que hacer las cosas de manera diferente. Esta es una producción de Proyecto Soma y es posible gracias al apoyo de la organización internacional Youth Rise, que moviliza a los jóvenes para que se involucren en la reducción de daños en todo su espectro y la reforma de las políticas de drogas para promover la salud y los derechos humanos, y del fondo Robert Carr, que se enfoca en financiar redes regionales y globales dirigidas por involucrando y sirviendo a poblaciones insuficientemente atendidas. Esta entrevista fue realizada por mí, Esteban Acuña. Francesca Brivio estuvo a cargo de la coordinación. La edición de sonido ha sido un trabajo de Rafael Olaya y Santiago Martínez Arreina. Iracema Vera se encargó de la supervisión sonora. La música es una composición de Dr. Cien. Pueden seguir el trabajo de Soma en redes sociales como Proyecto-Soma y en la web proyectosoma.com. Recuerda, sabes cuidarte, regula tu consumo. Soma, las drogas como son.